Hola, querido auditorio de La Náusea TV, sean bienvenidos a una nueva mesa. En esta ocasión me encuentro con el doctor Rafael de la Garza Talavera, un habitual de este espacio, y también pues le damos la bienvenida al compañero antropólogo Israel Pérez. Saludos, compañeros. En esta ocasión vamos a trabajar una cuestión que está muy presente actualmente en el clima político, que es un poco lo que está pasando en la zona occidental de África. Recordemos que hace unos días la noticia que sacudió a buena parte de la opinión pública a nivel mundial fue un nuevo golpe de Estado en esta región, en particular ahora en Níger, ¿no? Recordemos que esta zona, conocida como el Sahel, es una zona muy importante, dadas las características de los países, con amplias zonas de recursos, y aparte, pues que hace esta frontera entre el desierto del Sahara y la sabana sudanesa, ¿no? Esta ha sido una zona históricamente conflictiva y también con importantes remanentes de la actividad colonial, sobre todo francesa, ¿no? Hace unos días, entonces, aconteció este nuevo golpe de Estado en que el 26 de julio un grupo de la Guardia Presidencial tomó el poder y se constituyó en el Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria. Los alzados están argumentando el golpe de Estado por la violencia constante a partir de los grupos islamistas que no han sido del todo alejados de la zona, siguiendo las lógicas de la seguridad europea, y también pues por las cuestiones económicas que ha sufrido este país, ¿no? Esto es muy importante porque después de que se da este golpe de Estado, hay países que se han pronunciado al respecto, ¿no? Obviamente Europa y Francia condenando el hecho, también la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que tiene un importante poder en la zona, pero principalmente por lo que Burkina Faso y Mali, dos países que también han pasado por algunos golpes de Estado últimamente, han planteado, ¿no? Estos dos países se han puesto del lado de Níger y han mencionado que en caso de ser invadidos, como hay algunas amenazas, pues ellos entrarán a defenderlos, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas miradas al respecto de la zona y muchos intereses políticos. Israel, ¿cómo podríamos ver, digamos, la fotografía en la zona? ¿Qué es lo que está pasando y qué intereses hay al respecto? Hola, hola, buenas tardes o buenos días o buenas noches, porque creo que esto se graba, entonces ya cuando nos estén viendo en Mali, seguramente, ya tendrán otro uso horario y todo eso, ¿no? Eh, pues ahora me parece interesante cómo se menciona, ¿no? Que el golpe de Estado en Níger empezó a causar revuelo, aunque realmente, como mencionaba, la zona es conflictiva históricamente, y ya para no irnos a el origen de la especie, pues nada más hay que ver lo que sucedió a partir en estos años pandémicos, ¿no? Que es cuando empieza a haber como un cierto revuelo, también derivado de las propias medidas pues geopolíticas y la propia crisis sanitaria, en parte, la agudización y de los ataques, incluso, por ejemplo, el caso de Mali, ¿no? Muy abierto, el tema del ISIS, que para nosotros puede parecer acá en el continente americano una anécdota muy loca, ¿no? De un grupo de gente que adora a Alá y quiere cortar cabezas, pero no más allá. Pero justamente la la expansión de este grupo armado, creado por la CIA, creado por los servicios de inteligencia fundamentalmente norteamericanos, pero que no olvidemos que en de la gente que entrenó y que se encontró que participando, pues está gente que actualmente está haciendo la guerra en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Que ahí también encontraron hace años ya, ¿cómo se llama? Los colombianos, gente que había participado en las autodefensas, ¿no? O sea, no es algo así muy ajeno, o sea, al continente americano, incluso en la cuestión práctica, ¿no? Que nos recuerda a la escuela francesa todo lo que sucedió desde la colonia a principios del siglo XX y la escuela de las Américas, ¿no? Entonces,
A partir del 2021 empieza ¿no? una nueva ola de golpes de Estado, porque la verdad es que en el siglo XXI ha habido mucho cambio en los gobiernos en la región. Tenemos primero, aunque no es de la región, pero es importante mencionarlo, está el caso de Myanmar, en el sudeste asiático, que fue un caso muy sonado hasta por el meme, ¿no? De esta presentadora tiktokera y mientras atrás venían los tanques, ¿no? O sea, una cosa muy loca, ¿no? Un golpe de estado transmitido en vivo por TikTok. Era una cosa extrañísima, ¿no? Pero que eso nos empezó a abrir la puerta hacia los golpes de estado de países, ahora sí que rompiendo la tradición del siglo XX, donde los golpes de Estado eran las revoluciones de colores, todos estos movimientos entre armados y no, civiles, etcétera, financiados por los norteamericanos para golpear a países en diferentes regiones del mundo, pues que no estuvieran de acuerdo con sus políticas o que fueran abiertamente contrarios o abiertamente socialistas, pues hoy tenemos una cosa muy loca, donde aliados históricos de Estados Unidos como Myanmar, pues tienen este golpe de Estado. Mediáticamente sonó y las imágenes heroicas, ¿no? Todo este rollo de apoyar al gobierno democráticamente electo. Y una semana después teníamos al gobierno de Myanmar reuniéndose con Putin en esta convención para construir unirse a su tratado de paz, ¿no? De seguridad, pues, ¿no? Entonces, a partir de eso, lo podemos marcar de esa manera, no porque esté en la región, sino porque es importante mencionarlo. Viene en 2022 el golpe de Estado en Burkina Faso, golpe de Estado que rompe también con un gobierno procolonial, un gobierno que había sido desde Campo Airé, este seguidismo de la neocolonización, podríamos llamarle, ¿no? Ya no directamente por el hombre blanco malvado, sino por sus aliados de la propia región, pero siempre subordinados a los intereses imperialistas, ¿no? En este caso, el interés imperialista francés, que el golpe de Estado en Burkina Faso, que curiosamente, y eso es importante mencionarlo, un día como hoy es cuando Tomás Sankara toma posesión en Burkina Faso, hace como, no sé, 38 años, una cosa así. Soy malo con las matemáticas, y eso que no tuve los nuevos libros de la SEP. Entonces, este golpe de Estado ataca a los intereses imperialistas, bueno, es financiado por los intereses imperialistas, financiado por el caballo de Troya de la región que ha sido Costa de Marfil. Durante muchos años el gobierno marfileño ha sido de los más reaccionarios en toda la zona. Eh, y a partir de ahí, pues es toda esta lógica que eliminó los beneficios que había logrado el gobierno de Sankara, ¿no? En estos tres años y medio, casi cuatro que tuvo ahí el de gobierno, ¿no? Y hoy no es Ankara, no son esas circunstancias, no hay tanto la política, ya no tenemos a los bloques, al bloque socialista, ya no tenemos esa fuerza política, pero tenemos a su heredero, que podemos profundizar más adelante, el tema ruso, y a un líder que da un golpe de Estado, la gente realmente no se saca tanto de onda, y dice, bueno, pues así son las cosas, es una lógica muy extraña la que está sucediendo ya, la normalización de ese tipo de procesos en la región, y que ahora incluso la gente empieza a apoyarlo, ¿no? Empieza a apoyar primero, la cuestión fue un poquito más ideológica, por así decirlo, recuperar la figura de Sankara, empezar a meter a la cárcel a algunos de los viejos opositores al gobierno de Sankara, ¿no? Echar a andar las cuestiones judiciales que habían quedado 30 años paradas por todo lo que sucedió en el golpe de Estado. Y hoy ya, con una correlación de fuerzas que se está empleando, pues empezar a a impulsar medidas sociales mucho más en busca de la soberanía y del beneficio a las masas, ¿no? No saliendo hacia el capitalismo, claro que no, eso es muy importante y hay que aclararlo, pero pues sí abriendo esta multipolaridad que le llaman, ¿no? Tenemos el caso, ya viene este golpe de Estado. Al mismo tiempo vemos un grupo que hace no tantas semanas, hace más o menos un mes,
se intentó rebelar, que es el grupo Wagner en Rusia. El grupo Wagner empezó, es un grupo, al final de cuentas, es un ejército privado, no son mercenarios, pero mercenarios que al final, que también están actuando como la mano del pues, militar rusa, sin ser abiertamente la política rusa, ¿no? Entonces, en este avance del ISIS, porque eso no hay que olvidar el tema del ISIS, la justificación para la entrada del grupo Wagner fue atacar al ISIS. ¿Por qué? Porque en parte fueron ellos los que detuvieron a este grupo en Siria, ¿no? En toda la región y bla, bla, bla. Entonces, mediante esa política injerencista, no injerencista, económicamente adecuada, porque es un contrato y tú pagas para tener tus mercenarios, sea donde sean, los países africanos empezaron a ver pues, la debilidad justamente de, en principio, la potencia histórica de la región, que es Francia, Estados Unidos cada vez más, pues sin saber qué hacer realmente, ¿no? Los intereses económicos chinos, regando por todo, no solo por la región, sino por toda África, ¿cómo llamarlo? Una especie de apoyo al Estado, ciertas formas del Estado benefactor, pero basadas en la exportación de capitales chinos y la subordinación por medio de la deuda, ¿no? Al final de cuentas, eso es una realidad que, bueno, comentaba con alguien que me preguntaba así como, bueno, ¿qué pedo, no? ¿Qué está sucediendo aquí, no? Digo, pues es que no es lo mismo que te agarren a balazos a que te digan, bueno, te voy a regalar cereales, te voy a poner una carretera y me vas a deber dinero, ¿no? Dices, bueno, al final de cuentas es una forma de subordinación, pero no es exactamente la misma cualitativamente hablando, ¿no? Entonces, aprendieron también los chinos, ¿no? Que no hay que ser tan salvajes como los norteamericanos, ¿no? Y los rusos andan en esa lógica ahorita ya, ¿no? Eh, tenemos lo de Níger, que acaba de suceder, y también lo que está sucediendo en Senegal. O sea, no podemos, no, o sea, se está expandiendo, pues, ¿no? Entonces tenemos 8 países con presencia del grupo Wagner, eh, los que están como más pro rusos, por así decirlo, son Mali. El gobierno de Mali ya dijo, sí, si se ponen locos, si quieren invadir o hay fuerzas extranjeras que quieran tocar al nuevo gobierno de Níger, vamos a saltar. Burkina Faso ya también dijo, vamos a saltar. ¿Por qué? Porque los norteamericanos, a Biden ya le pidió a ECOWAS, que es esta alianza económica del occidente africano, que intervenga. O sea, abiertamente dijeron, ECOWAS, qué estás haciendo? Tienes que reaccionar, ¿no? Y ante eso fue esta respuesta, ¿no? Tenemos la respuesta de Níger, que cuando Biden también menciona, vamos a dejar de darle apoyos, Níger, el nuevo gobierno de Níger dice, bueno, chido, pues no hay bronca, los rusos van a saltar por mí, ¿no? Y la declaración de vamos a regalar cereales en toda la región, ¿no? Que no es la primera vez que pasa, no es la primera vez que, bueno, la Unión Soviética estuvo en esa política bajo una forma distinta, era un intercambio socialista, o sea, realmente era entregar, pues, ¿no? O sea, para que la gente comiera, o sea, no había como mucho más. Hasta los 80 y eso empezó a cambiar, pero tenemos esa posición, ¿no? Y actualmente en Senegal está pasando algo parecido, ¿no? Aunque sí el gobierno senegalés sí se vio un poquito más como arrebatado, ¿no? Dijo, cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, mete a la cárcel al dirigente del partido, nombre larguísimo de fraternidad, no sé qué, trabajo, fraternidad y solidaridad, algo así de Senegal, es un nombre muy largo, mete al día de ayer o antier, detiene a la presidenta de la sección de mujeres del partido y legalizan el partido bajo argumentos que puede ser, bueno, la ilegalización del partido no tiene argumentos, ¿no? O sea, la detención de la persona es por un acuso de abuso sexual, sucede, seguramente, quién sabe, no sabemos, pero fue el argumento para ilegalizar el partido, ¿no? Así que eso no hay un seguimiento lógico de la misma, ¿no? Y menos cuando tomas, detienes a esta mujer y ha habido enfrentamientos entre manifestantes senegaleses y las autoridades, y ha habido protestas de 4 o 2 muertos, ahí sí,
la represión está empezando a elevarse en ese país, y ahí no vemos esas alertas internacionales, ¿no? Eso es como bien interesante, ¿no? Sin Níger, o sea, ¿cómo es posible que estés diciendo, estás clamando por el regreso a la democracia en un país donde la misma gente está apoyando el golpe de Estado, donde están quemando banderas francesas, donde están tomando la embajada francesa, y en otro país que está ilegalizando partidos, que se está saltando toda la lógica democrática de la democracia burguesa, de la jurisprudencia burguesa, ahí sí, sin bronca, ¿no? Es más, le estás pidiendo que se sostenga ese modelo de país, ¿no? Entonces, algo que también hay que mencionar es el papel de Francia. No se nos puede olvidar el papel de Francia, lo que está sucediendo en Francia, ¿no? Hace 7 años, más o menos, un hecho económico que no mucha gente tomó en cuenta, porque, pues no sé, supongo que está chido hablar de los africanos, pero está raro analizar a los blancos. El cambio en la forma de la extracción del plusvalor en Francia. Una forma histórica de los países imperialistas de la extracción del plusvalor, de esto que es la única fuente de la riqueza material, del sostén del capitalismo, es el plusvalor relativo. Eso es como, no hay un consenso realmente en la economía política porque casi nadie como que se ha puesto a analizar esos datos, y menos ahora que ya no es bloque socialista, pero si nos damos históricamente la forma en la que los países imperialistas para su propia población han extraído el plusvalor, es por medio del plusvalor relativo, es decir, el desarrollo tecnológico o la mejora en la organización de la explotación, básicamente, ¿no? Pero el cambio cualitativo y que es importante de tomar en cuenta es que hace como 7 años por ahí salió un estudio donde decían los franceses al día de hoy, y se veía desde las primeras protestas de esos años, lo que se estaban peleando era por el aumento en la jornada laboral y justamente empezar a quitar esos beneficios sociales, ¿no? Que es por lo que saltaron el tema de las pensiones, etcétera, ¿no? Y a lo que apuntaba en el análisis económico es el aumento del plusvalor absoluto. Es decir, incrementar las horas de trabajo para que la gente sea más explotada, fundamentalmente. Entonces lo que vemos es este debilitamiento de la potencia imperialista, ¿no? Entonces, en este universo de sentido, este debilitamiento de la potencia imperialista a nivel económico está resonando en sus colonias, que aún lo son en gran parte de África, aunque independientes y liberadas, y que hoy están resonando, y que también los Estados Unidos tenían bien salvaguardados sus intereses gracias a esta presencia imperialista, gracias a la cuestión de la OTAN, y que el día de hoy es hoy como que mis aliados como que no están en el mejor momento, ¿no? Y se aprovecha esta debilidad económica de las grandes potencias para que otras potencias empiecen a tener influencia económica y que pues se vea este choque, ¿no? Entonces, ahí es importante mencionarlo porque al final de cuentas es una reconstitución del mundo, ¿no? Una reconstitución donde lo que está sucediendo en África es un reflejo de lo que está pasando con los países de la OTAN, es un reflejo del propio Estados Unidos, es un reflejo de la propia, el motor económico de la mitad del mundo, que es China al día de hoy, junto con la India, que también los indios como que sí se quieren meter, pero no, y vamos a jugar juegos nucleares ahí con los chinos, ahí pasamos tecnología, etcétera, y la potencia militar que es Rusia, ¿no? Que no es tanto una potencia económica, eso es muy importante de notar. Los rusos realmente no es una gran potencia en comparación con todos los demás, ¿no? O sea, con los grandes jugadores. Si lo comparamos con China, todavía queda en una liga un poco más abajo. Pero los rusos a nivel han explotado la cuestión militar y ha sido esa beta, ¿no? La que han ido eh, utilizando para incorporar más sus intereses en las diferentes regiones del mundo, ¿no? Ahí tenemos este panorama muy amplio, tenemos estos 8 países con presencia rusa militar en África, tenemos ya ECOWAS, que no hizo tantos movimientos, tenemos los gringos que al final de cuentas pues, se están viendo comprometidos incluso en algo tan importante como es la materia nuclear. El 25% del uranio que utilizan los norteamericanos para su programa nuclear es de Níger. O
No, no es cualquier cosa, pues. Y lo más chistoso es que el 60% del uranio que utilizan los norteamericanos es ruso. Y todavía este año hicieron una inversión millonaria de miles de millones de dólares para comprarle a los rusos uranio, que fue como el grito en el cielo de varios legisladores republicanos de por qué le seguimos comprando a nuestros enemigos, ¿no? Y la respuesta es, pues, porque no tenemos de otra. Entonces, está loco, ¿no? O sea, tenemos 60 y 25, son 85%, y el resto, tenemos 15% que se está repartiendo entre consumo local, que hay ciertas minas ahí en Estados Unidos, y lo que hay en el resto del mundo, ¿no? Entonces, esa es una importancia muy compleja, porque los intereses que tenían asegurados al subordinar o intentar subordinar a otras potencias o a otros países, pues ya se está abriendo en este mundo multipolar, ¿no? Mundo multipolar capitalista, eso también es súper importante, ¿no? Donde, pero un capitalismo, al menos en el caso ruso, en el caso chino, donde su pasado inmediato no es el desarrollo capitalista norteamericano o inglés. Su pasado inmediato es el desarrollo económico, desarrollo de fuerzas productivas socialistas. O sea, tenemos un capitalismo cualitativamente distinto en ese aspecto, que no vivieron su revolución industrial a la inglesa, que no vivieron sus independencias a la norteamericana, sino que todo eso lo desarrolló el socialismo, que se mantienen ciertas formas de la economía planificada socialista, pero subordinadas evidentemente a los intereses del capital. Entonces, eso es un capitalismo que hay que explorar, que no sale de la lógica del imperialismo, eso también es importante, ¿no? No es otra fase, ¿no? Y no solo porque lo haya dicho Lenin, ¿no? Sino porque sigue las mismas, casi la misma receta, pues, ¿no? Pero es cualitativamente distinto en el sentido de cómo se desarrolló, cómo llegaron ahí, y que eso les está ayudando a tener una perspectiva un tanto distinta de la forma de subordinar a otros países, ¿no? Eh, eso es, Claro. eh, eso es importante de mencionar. Entonces, lo que está, y eso es, yo venía pensando, ¿no? Antes de la plática, ¿por qué nos interesaría a nosotros como mexicanos o como latinoamericanos o lo que sea, hablar del caso africano, ¿no? Porque tenemos que las declaraciones del presidente sudafricano diciendo que va a haber casi un movimiento de las placas tectónicas en la nueva conferencia de BRICS, ¿no? Entonces, eso ya nos está metiendo en una dinámica distinta, porque pues, ya en América tenemos a Brasil, ¿no? Que está regresando. También es curioso cómo Bolsonaro no salió del BRICS, ¿eh? O sea, sí, fascista, súper loco, y el Trump de Sudamérica, pero él sigue en el BRICS, él siguió con sus fotos con Xi Jinping, o sea, ahí sí, ahí se ve cómo los intereses económicos son los que privan sobre los intereses inmediatos ideológicos, ¿no? O sea, eso es muy, muy de resaltar, ¿no? Eh, entonces, a nosotros, ¿cómo nos interesa? Porque justamente, y lo real, es que también estamos metidos en el juego internacional, ¿no? El papel de China que está viviendo en el Tren Maya, ¿no? O sea, también hay que mencionarlo, ¿no? El papel de China haciendo las mejoras en el metro de la Ciudad de México, ¿no? O sea, el transporte en la Ciudad de México viene de China, ¿no? Lo que nos trajeron con los trolebuses, etcétera, ¿no? O sea, ya se está abriendo un poco más el mercado, cosa que no pasó en el sexenio pasado, cuando Peña Nieto intentó hacer el tren, que iba a conectar Toluca y todo hacia, digamos, centro-norte del país, ahí sí lo frenaron totalmente, ¿no? La correlación de fuerzas era otra, y el argumento, pues no había mucho argumento, más bien la lógica fue, pues hay dinero chino, no pasa, ¿no? Y hoy está pasando, ¿no? No estamos diciendo que eso está rompiendo necesariamente la hegemonía que los norteamericanos tienen sobre nuestro país, claro que no, eso se ve, se sigue, pero también hay una apertura económica hacia diferentes potencias. Y, y eso Claro. y eso es importante porque los africanos están demostrando que se puede hacer de otra manera, ¿no? Que en este universo de sentido donde los norteamericanos eran los héroes de la película y siempre estaban ganando, incluso ya hay películas chinas, no solamente en la metáfora, en la realidad de películas chinas donde ellos son los que ganan, ¿no? En África, en los combates contra los terroristas, ¿no? Claro. Entonces también eso ya está haciéndose presente incluso ya no en la literatura, pues ya nadie lee cosas, pero en el cine, ¿no? Entonces tenemos eso que creo que es lo que nos debería importar,
O sea, está chido como la reflexión, mencionar lo de las potencias, los países, la mayoría de la gente no sabe dónde carajos está Níger, ¿no? Si dices Níger, o sea, todos nos burlamos de que los gringos no pueden ubicar Irak en el mapa, pero si a cualquier persona le digo dónde está Senegal, nadie va a saber dónde está Senegal, ¿no? Yo me acuerdo porque la secundaria me pusieron en geografía a estudiar ese país, ¿no? Que exportaba cacahuate, ¿no? Su mayor exportación, y no, el cacahuate senegalés no es el mejor cacahuate del mundo, ¿no? Entonces, pero la reflexión es importante porque vemos esos cambios geopolíticos, vemos cómo la región se está moviendo, viendo cómo los países están luchando por una cierta soberanía sobre sus propios recursos naturales, que es súper importante que se pueda hacer y que lo están haciendo pues en la vía que están encontrando, ¿no? Exacto. Subordinados tal vez, pero con una cierta apertura, pues para al menos relajar un poquito las cosas y mejorar las condiciones inmediatas de la gente, ¿no? Y, y, Claro, y, y es, uh-huh. así es Israel, y sobre todo porque, bueno, estamos viendo esta recomposición de la que hemos hablado también en otras ocasiones, ¿no? En el mundo. Y al respecto también, pues teníamos, ¿no? Tú lo mencionabas, la reunión que Rusia tuvo con estos países africanos. Y en ese contexto, Rafael, también para escucharte, ¿cuál es, digamos, la lectura que tú le estás dando en particular a todo este proceso? Sí, sí, bueno, en general lo que plantea Israel es clave, ¿no? Más, digo, más los detalles que son muy importantes también. Pues que es este reacomodo, ¿no? A nivel de las grandes potencias, que tiene que ver con la guerra de Ucrania, por supuesto, porque parece que hay un gasoducto que pasa por Níger y que va precisamente orientado pues a suplir la caída del Nord Stream, que como vimos pues le pusieron una bomba, etcétera. Entonces hay el uranio también, por supuesto. En estas condiciones el uranio es fundamental. Yo aquí tenía el dato de que pues la empresa que se supone que desarrolla esto entre Níger y Francia, la Sociedad de Minas del Aire, la SOMER, que posee y explota el sector de uranio en el país. El 85% de SOMER pertenece a la Comisión Francesa de Energía Atómica, mientras que el 15% pertenece al gobierno de Níger, ¿sí? Parece ser que el uranio mundial pues, es de alta calidad, ¿sí? Y la mitad de los ingresos de Níger por exportación pues, son uranio, petróleo y oro, básicamente, ¿no? Entonces, claro, si a esto agregamos un alto nivel de corrupción en la empresa francesa, ¿sí? Y la debilidad de un gobierno que es básicamente socio menor, al grado de que además le meten pleitos, ¿no? Casos de arbitraje de multinacionales que siempre ganan y que entonces Níger tiene que pagar, pues lo que vemos es en realidad un país que ya no es, vamos, África no es lo que fue en la conferencia, sí, en donde se reparte en 1885, en 1888 específicamente, toda África, los países europeos, sí, y hay aquí un dato como África empieza a cobrar una dimensión diferente. Sí, porque si bien en 1881 el 10% de África estaba bajo control europeo, entonces en 1800, para 1914 es el 90%. Estamos viendo que este reparto de África que se hace en Alemania, ¿no? En donde los países se lo reparten, ¿sí? En esta famosa conferencia de Berlín, pues lo que hay es realmente un proceso de colonialismo que no se va a romper hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países africanos empiezan a independizar. Y ahí hay un corte, ¿sí? Digamos que viene todavía del Imperio Británico, con Alemania y Francia que se lo reparten, a cuando Estados Unidos se convierte en el centro del sistema y entonces hay una reconfiguración en donde aparentemente se vuelven soberanos los países, muchos de ellos con el apoyo de Estados Unidos, pero que en realidad tiene de fondo el realineamiento geopolítico que se estaba dando en el momento para ponerlos más en sintonía con lo que mencionaba Israel, que es la OTAN, Estados Unidos, aunque los países europeos siguen siendo los que controlan mayor parte, en particular Francia con esta región, ¿no? Donde está en medio Níger, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue
seguir manteniendo colonias, pero ya desde una perspectiva independentista. Y esto es lo que genera mucho conflicto porque los gobernantes, frente al empobrecimiento de la población, no tienen ninguna legitimidad. Básicamente trabajan ¿no? Para las metrópolis. Y entonces esto genera conflictos políticos permanentes. Sin embargo, no es hasta la caída de Gaddafi con Libia cuando parece que hay una vuelta de tuerca y entonces Estados Unidos empieza a hacer algo que se había hecho desde la conferencia de Alemania, que es, vamos a dividir los países no por su pertenencia cultural o lingüística, sino vamos a repartirnos y a partirlos precisamente para evitar que estos países se puedan convertir en una fuerza cultural, ¿no? Que tengan una esencia que les permita convertirse en una nación. Entonces los parten, les ponen nombres que se inventan, algunos de ellos, Rhodesia, ya no se llama así, pues era por Cecil B. Rhodes, este millonario que tenía sus minas de diamantes ahí, y le puso a Rhodesia un pedazo enorme de tierra que era de su propiedad. ¿Sí? Entonces, el asunto es que en el gobierno ya, con la decadencia de la hegemonía yanqui, los 80s, 90s, 2000s, ¿sí? África empieza a organizarse, Libia y Gaddafi es un ejemplo de cómo incluso intentan una moneda nacional. Libia era la joya de África del Norte, era un país que tenía altos niveles de desarrollo y de ingresos, ¿sí? Y lo que hacen pues es destruirlo y luego, como bien mencionaba Israel, meter guerrillas fundamentalistas, además, ¿no? Porque buena parte de África fue colonizada por los árabes y buena parte de África es musulmana. Pero en vista de que ya tenemos países más maduros, que ya de alguna manera tienen una idea más clara de su lugar en el mundo, pues esto empieza a generar nuevos conflictos. Lo vimos después en el 2011 con las primaveras árabes, que lamentablemente fueron derrotadas, pero en donde ya se nota que la población no está tolerando países títeres entregados básicamente a las metrópolis, ¿no? Y entonces aquí tenemos un proceso, sí, que ya mencionaba Israel, efectivamente, y que pues uno puede revisar, como lo mencionaba Israel, pues no es un proceso aislado, esto viene ya de tiempo, ¿no? Tenemos a Burkina Faso precisamente, a Mali, ¿no? Con estos levantamientos en 2020, Guinea Ecuatorial también, 2021. Y bueno, me parece importante mencionar lo de Senegal, porque efectivamente la población está en contra de estos gobernantes que quieren seguir alineados con Estados Unidos, ¿no? Entonces, efectivamente, la propuesta rusa y China, pues es también con interés económico, si no es gratis. Pero parece ser que le da un mayor margen de maniobra a los grupos gobernantes internos para tener más legitimidad entre la población y tener más estabilidad, ¿sí? Bueno, habrá que decir que la reacción francesa, pues, por lo que dicen aquí en las redes, Radio Francia Internacional está hablando ya de una invasión, ¿sí? Organizada por los países de la región, no todos, porque ya Burkina Faso dijo que ellos van a estar del lado del Níger, parece que Mali duda, Senegal parece que estaba a favor, pero con la enorme presión de su población, la cosa, o sea, lo primero que van a tener que ver los gobernantes senegaleses es que no los tumben, ¿no? Primero. Y si para esto, sí, van a tener que alejarse de las políticas europeas y estadounidenses, pues veremos, ¿no? Hasta dónde llega su pragmatismo. Pero lo que sí vemos es que hay, evidentemente, la posibilidad de una reacción armada. El asunto aquí interesante es que los rusos, no solamente en la región, sino en buena parte de África, están vendiendo armamento, ¿sí? No lo regalan, ¿no? Es como me dicen en Ucrania, no, pero es que les regalan el armamento. No, ¿cómo cree que le van a regalar? Si es una deuda tremenda. Ya hasta están vendiendo empresas, etcétera, en Ucrania, porque pues este es un saqueo, ¿no? Entonces, a mí me parece importante tener en cuenta que lo que pase en África en este momento va a tener repercusiones a nivel global, por supuesto, con el mundo árabe, incluso con la India, pero también con Ucrania y con la guerra rusa en Ucrania, ¿no? Yo creo que esto es parte de este reacomodo. No sabemos en realidad qué es lo que vaya a pasar, pero usted imagine una guerra en la zona, ¿no? Occidental,
híjole, o sea, yo me pregunto si Estados Unidos puede soportar ese esfuerzo, ¿no? Si realmente, si lo vemos que ya no puede llevar guerras por su cuenta, y sobre todo hasta dónde Francia puede hacerlo, hasta dónde esto no le va a costar a Macron la presidencia, que de por sí ya está en un hilito. Entonces, por increíble que parezca, esta región de África, y yo digo en general el continente, porque Sudáfrica, por ejemplo, está invitando a Putin, digo, no, pues queremos que venga, no, pero es que lo tienen que detener, porque no, pues los sudafricanos dicen, nosotros no nos vamos a meter en ese problema. Sudáfrica, que es el país más importante del continente por su poder económico, ¿no? Y político y de relaciones internacionales. Entonces, a final de cuentas, este reacomodo sí que puede tomar años, pero que ya está planteado claramente, pues es parte de esta guerra que tiene que ver con la economía china y con la economía estadounidense. No le busque si usted no lo quiere comprender así, pues entonces pierde de vista todo el escenario y no se entiende, no se entiende, ¿no? Entonces, es la hora de África, pues yo creo que el gran continente africano tiene mucho que decir con respecto a cómo se están realineando los países. Ya lo habíamos visto antes con los desaires de los presidentes a Francia, con sus incluso sarcasmos directos así en su cara, ¿no? Y entonces tú decías, ¿qué está pasando aquí? Creo que ya queda más claro qué es lo que está pasando, ¿no? Y veremos en el futuro otros países, pero por el momento la crisis es aquí. Y si se genera una guerra, va a ser una guerra en parte con fuerzas irregulares y con mercenarios, porque pues, si usted me dice, no, pues es que está Wagner metido ahí, sí, pero también el Estado Islámico, Daesh, esto, pues son mercenarios, o sea, perdonen, más que esos nos pagan los gringos, sin mencionar BlackRock, la CIA y demás detallitos que seguramente están metidos ahí, los legionarios franceses, seguramente también, ¿no? Entonces, pero esto sería un enorme desgaste para Francia. Yo no sé si lo soporte y si realmente se quieren aventar una guerra ahí proxy también, porque sería una guerra proxy también, pues hasta dónde van a poder aguantar estos países es la pregunta, ¿no? En todo caso, pues habrá que estar atentos, porque África está en el centro de la discusión geopolítica en este momento. No es Ucrania, aunque usted no lo crea. No, es África, ¿no? Lo que pueda pasar con Argelia, el Congo, que no, y bueno, el saharaui, toda la discusión con Marruecos y España, todo esto está sobre la mesa, ¿no? Melilla y Ceuta los pueden perder, que son lo último con lo que se quedan, esos están a punto de perder porque el rey de Marruecos, por más que España le pone en bandeja al saharaui, ¿no? A la región que se quiere apoderar a Marruecos de ella, no quiere perderse Ceuta y Melilla. Entonces, es muy delicada la situación. Yo creo que ojalá, y esto es lo que me gustaría ver, es pues el fin de esa infame conferencia, ¿sí? Que se da en Alemania en 1800, finales de los 80, y que reparte un continente con una riqueza cultural, no se diga una riqueza en términos económicos con toda la minería, etcétera, y que puede ser un factor que acabe de resolver este conflicto geopolítico que viene ya, yo diría, desde los años 90 del siglo pasado, ¿no? Ese Así sería es. mi comentario. Así es, gracias, Rafa. Claro, muy importante, ¿no? Lo que mencionan ambos, sobre todo por lo que mencionabas, ¿no? Estamos hablando de esta región de África Occidental, pero en el norte también hay muchos problemas y se están pronunciando, ¿no? También todos los países. Entonces, recordemos también que hay una gran tradición, ya que Israel lo mencionaba, entre Rusia y África, ¿no? Hay puntos de beneficio y de ayuda desde la URSS. También con Cuba, el recuerdo de Cuba cuando ayuda a buena parte de los países africanos en sus guerras anticoloniales, no es algo que se pase de largo, ¿no? Entonces, con este reacomodo, con nuevas políticas, con nuevos discursos, tanto de China como de Rusia, hacia la zona, creo que vamos a ver justamente eso, ¿no? El resurgimiento de África como una zona muy importante, no solo en términos
de exportadores, ¿no? Que es a lo que siempre les han reducido, sino otras cuestiones. Para cerrar, Isra, ¿alguna cuestión que quieras comentar para cerrar la mesa y terminaríamos? Pues hay que seguir justamente revisando ese panorama. Ahorita ya encontré, antes de olvidarlo, el nombre del partido ilegalizado en Senegal, que es Patriotas de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad, ¿no? Para que no digan que no está el dato concreto, porque justo, ¿no? Como mencionaban ahorita, o sea, el desgaste de la guerra en Ucrania ya se está sintiendo en Europa, ¿no? Ya está, ninguna de las dos, de las dos grandes fuerzas militares ahí, la OTAN respaldando a los ucronazis y los rusos, han querido escalar el conflicto en el terreno, pues, en el terreno de Ucrania, para no destruir el país, pues, eso acabaría, o sea, Putin fue muy claro desde el principio, ¿no? O sea, escalar el conflicto es acabar con el país y Ucrania siempre ha sido ruso y no queremos destruirlo, ¿no? Pero justamente se está ampliando. Y estaba leyendo por ahí el análisis del PSTE, del Partido Comunista de España, de los Trabajadores de España, algo así. De estos, me pareció interesante en el sentido que decían que el mundo multipolar no es, que algunos autores en América Latina, para, pues no sé, ¿no? Justificar el que no acaben con el capitalismo y que hay capitalismo chido, dicen, no, el mundo multipolar es la opción, ¿no? O sea, no vamos a alocarnos, no vamos a romper, sino hay que todos, parece que le hicieron caso al zapatismo cuando dice que un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? Entonces, mundos capitalistas al parecer, la deriva lógica de esa premisa, pero estos compañeros de España decían que pues, eso es la visión chida, ¿no? Pero lo que estamos viendo y la realidad es la guerra, la resolución por medio de la violencia, de la guerra, que no es algo que no esté sucediendo porque ya está pasando, ¿no? O sea, tenemos justo estos grupos de mercenarios que están destruyendo desde Siria hasta todo lo que vaya hacia el occidente africano, y también el propio caso de Myanmar, muy influenciado por el tema de atacar al ISIS, ¿no? El golpe de Estado, ¿no? Entonces estamos viendo cómo la táctica de guerra, no sé, que en este momento no solamente lo económico importa, sino fundamentalmente la economía de guerra, la estrategia que están utilizando los norteamericanos con estos grupos irregulares, la estrategia que han utilizado la OTAN y todas sus cosillas, como justo la Legión Francesa, pues el día de hoy le está saliendo el tiro por la culata, ¿no? No están sosteniendo realmente un esfuerzo, como que le apostaron a muchas guerritas y pues ya no están en ese papel, ¿no? Entonces, también por eso es como irle tentando el terreno. Entonces, mientras los chinos y los rusos dicen, pues nosotros podemos sostener la guerra hasta el último hombre y somos como la mitad del planeta, pues ustedes a ver cómo le hacen, ¿no? Entonces, eso es interesante, no perder de vista que lo que se puede ver es una guerra de proporciones muy locas, pero justamente una guerra irregular, ¿no? Una guerra de lo que le llaman de nueva generación, tanto por la capacidad armamentística de todas las partes, o sea, los rusos tienen una capacidad armamentística de locos, los norteamericanos con sus últimas estadísticas, donde el 70% de sus jóvenes no pueden ir a la guerra porque son drogadictos, son obesos o tienen alguna problemática de salud donde no, simplemente no están capacitados para la guerra y donde incluso su propia política neoliberal de aventar las empresas productoras de acero, etcétera, a otros países, pues le está resultando en que ellos no tienen tanta capacidad como en otro momento para dedicarse a la economía de guerra, ¿no? Sí, Entonces, no, incluso Israel, con tu permiso, sí, yo calculo que la intervención militar estadounidense y francesa no va a ser para defender al pueblo africano, va a ser para mantener sus enclaves de explotación y seguir sacando el uranio y el oro, como lo hacen en Siria los estadounidenses, ¿no? Entonces lo que van a hacer es, pues, mantener enclaves, ¿no? A partir de fuerzas irregulares, ¿no? Para seguir saqueando el país, ¿sí? Y por el otro lado, pues tolerando guerras civiles, financiando
grupos políticos a favor y manteniendo sobre todo el caos para poder en ese caos seguir sacándole la sangre a África, ¿no? Ese es uno de los escenarios más probables porque no veo yo capacidad. Es claro que todo esto es porque se han debilitado y porque ya no lo pueden controlar, ya no puede, ¿sí? Como lo han estado haciendo los últimos 30, 40 años. Entonces el modelo tiene que cambiar y eso, a final de cuentas, va a depender de los pueblos africanos. Si los pueblos africanos logran organizarse y realmente organizarse, ¿sí? Difícilmente se van a mantener estos enclaves. Lo que pasa en Siria, pues vemos un país destruido, ¿sí? Enfrentado, y entonces ese caos es el que permite que sigan sacando el petróleo los yanquis, ¿no? Ese es el modelo de país. Ellos no quieren un país ordenado, democrático. No, no, por favor. O sea, si usted ha seguido desde la guerra del Golfo para acá, no, la estrategia no es redimir naciones y hacerlas, no, es por el contrario, romperlas, tenerlas en permanente guerra interna para poder básicamente mantener control de enclaves específicos en el territorio y seguir sacando la riqueza. Y se acabó, ya para qué vamos a estar batallando haciendo alianzas con gobernantes, ¿para qué? No, para nada. Ahora, lo que sí, con eso termino, es que la población africana ya no se traga ese garlito. Incluso dijeron por ahí, lo vi en un TikTok, diciendo, ya suspendieron las ayudas que Estados Unidos nos estaba mandando a Níger, ¿no? Que algunos hablan de que pueden incluso llegar al 10% del PIB nigeriano. Y entonces le responde, no se preocupe, yo creo, dice, nosotros creemos que los necesitan más allá en Estados Unidos, porque hay mucha gente que vive en la calle y no tiene ni qué comer, dénselos a ellos, etcétera. Y dices, hombre, esto ya te habla de que se están dando cuenta claramente de esto, ¿no? Y de que efectivamente no creo que sean tan inocentes para no darse cuenta de que el interés de Rusia y China no es, no, nada más para ayudar a los pueblos, pero el enemigo de mi enemigo es mi amigo en términos tácticos. Pues ni modo, mano. Pues ahora, y ahora el enemigo de mi enemigo no son los comunistas, ¿no? Son países, sí, que están controlando la economía, sobre todo China, que también ha estado trabajando mucho en África, y Rusia, que lo que está haciendo es ampliar sus alianzas para no verse aislado en el conflicto ucraniano. Entonces, pues ahora sí que habrá que estar al tanto y pues sí, cuando menos, pues ver el mapa de África para que sepa usted dónde está Níger, dónde está Senegal. Yo creo que eso sí nos va a ayudar más que la clase de geografía en secundaria, como para ir localizando esto, porque siempre decimos África, sí, pero África, ¿dónde, mano? Pues si son un chorro de países, es un continente inmenso, ¿no? Creo que, a lo mejor exagerando, la hora de África ha llegado y va a llegar precisamente para dar un golpe en la mesa y reordenar esto a nivel global, no como quisiéramos, no, pues nada es como quisiéramos, pero cuando menos para permitir que estos pueblos que han sido colonizados por miles de años, ¿sí? O por cientos de años, cuando menos, a nivel capitalista, puedan empezar a buscar un camino y empezar a redimir su cultura, sus pueblos, su territorio, ¿no? Ese sería mi comentario. Así es. Pues gracias. Por aquí vamos a poner un mapita también a nuestro auditorio por si alguien no sabe dónde, qué estamos hablando, en qué zona, pues para que también podamos contribuir un poco. Muchísimas gracias, Israel, Rafael. Muchísimas gracias a usted, auditorio. Recuerden compartir el video, darle like, suscribirse si quieren seguir viendo análisis como estos y bueno, atender también a los que tenemos ya de Ucrania, de Europa, etcétera, pues para ir viendo la fotografía de forma más general. Muchas gracias y hasta la próxima.